Muy buen día a todos. Buen día, República Oriental del Uruguay, comenzando un nuevo capítulo de este día martes 3 de mayo, para conversar con ustedes un rato. Para conversar un rato con ustedes respecto a temas que nos interesan. Y bien saben que lo que nos interesa a nosotros son todos los temas vinculados a la vida de nuestro país, a la vida institucional, al Estado de Derecho, la democracia, la república, la libertad. Vamos a ver si podemos establecer contacto con el diputado César Vega. Habíamos coordinado con él una nota vinculada a los camiones de UPM que van a transitar por la Ruta 5. Parece que en tanto no se pueda hacer ese tren, ese, bueno, mentado tren, se va a utilizar la Ruta 5. Eso fue comunicado por el ministro de Transporte a los vecinos de distintas zonas de nuestro país que van a ser afectadas precisamente, todas esos vecinos, esos uruguayos que viven a la vera de esa ruta. Y bueno, parece ser que va a ser una ruta de exclusivo uso de UPM, por sentido común, por lo que se dice, porque camiones muy grandes, bitrenes, decía el amigo Manuel, quien es, bueno, biólogo, y participó de esas reuniones y nos dejó un informe muy preciso al respecto. Esos camiones que van a ser por lo menos 3 o 5 camiones, cada pocos minutos van a ir transitando por esa ruta. Y si a eso le agregás los ómnibus, los buses interdepartamentales, si le agregás otros camiones, ya ningún particular va a poder usar esa ruta. Va a quedar colapsada. Es increíble, ¿no? Yo ayer miraba temas vinculados a rutas en los Estados Unidos y cómo fueron confeccionadas por McDonald's en sus comienzos, no es el de la empresa de alimentos, y luego otros ingenieros que fueron pensando un sistema de rutas que le diera conectividad al país, y esa conectividad que tuvo el país, que tuvo los Estados Unidos, fue lo que propició, lo que abrió la gran puerta al desarrollo de esa nación. Es decir, toda la conectividad que se fue dando a través de rutas en un país inmenso, pero permitieron a través de una ingeniería notable, de un sistema de autopistas y de rutas centrales, de avenidas centrales, que todas se interconectaran de estado a estado, que cada estado tuviera su entrada y salida a través de esa ruta central de cada uno de esos estados, y así además, bueno, una ramificación impresionante, de avenidas y de rutas que permitieran esa conectividad dentro del país. Y nosotros, siendo un país tan pequeño, con un territorio pequeño, inclusive con un gobierno que 15 años nos gobernó con la fácil disponibilidad que pudo haber tenido porque tenía mayorías parlamentarias, porque tenía un momento económico del país esplendoroso en términos relativos y en términos comparativos de nuestra historia, no realizó nada vinculado a la infraestructura. En aquellos momentos tan, digamos, comentados como los momentos de el viento de cola, yo te diría que por momentos casi un huracán de cola, un reactor económico que tuvo el país por aquellos años 2012, 2013, 2014, con la apertura de los mercados internacionales, con el incremento de los commodities de exportación a precios muy altos que favorecían a Uruguay, con el advenimiento de algunos emprendimientos de empresas extranjeras que se habían instalado acá. Bueno, todo eso se cayó, no se, no se invirtió en infraestructura, es decir, no se invirtió en buena caminería interna, no solo en las rutas, sino que las rutas se tendrían que haber, por supuesto que hecho a nuevo, en 15 años, fíjate vos cuánto tiempo, ¿no? Se tendrían que haber construido rutas, inclusive mejorar algunas, y haber hecho caminería también al mismo nivel, ¿no? Para hacer una conectividad cada vez más eficiente. Eso también abarata costos, le da competitividad a los productos que se elaboran o que se producen en nuestro país. Nada de eso se hizo, nada de eso. Inclusive es pésima la conexión de la fibra óptica en el interior. La tan mentada fibra óptica de la que tanto alardeó la que es actualmente la intendenta de Montevideo cuando era presidenta Antel, no está bien hecha.
Hay tramos enormes en el interior que no tienen fibra óptica, hay fibra óptica que se corta en determinados lugares, no se llegó a todo el territorio. Uruguay no es un país digamos, de millones de kilómetros cuadrados. No es un país con grandes extensiones, no es Estados Unidos, no es Brasil, no es Argentina. Inclusive no tenemos un país escarpado, montañoso, con complicaciones como sí vi en ese documental que habían que resolver en ese trazado de rutas, especialmente hacia el lado de las Rocallosas, en la costa del Pacífico, en los Estados Unidos, que es una especie de cresta, parece una cresta que, bueno, atraviesa toda la costa americana y son realmente montañas enormes, gigantescas, que había que derribar para poder trazar avenidas, rutas, puentes. En nuestro país nada de eso se hace, en un pequeño país que podría ser efectivamente una Suiza de América, un país que tuviera un impecable sistema de tránsito, con rutas impecables, con caminería interna, tomándose en cuenta que es un país agropecuario, que se pudo haber pensado en una industria en serio agropecuaria, con cadenas económicas completas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el ciclo económico, desde una materia prima, se cierre en la industrialización de todos los productos que tienen que ver con esa materia prima. Llámese trigo, llámese la carne, llámese otros productos, hortalizas, granos, además de la primarización de, de nuestras producciones, se podría haber ido por el camino también de la industrialización. Y es por ese camino, complementario del primero, que un país se desarrolla. Cuando un país industrializa sus riquezas, cuando un país crece en la capacidad de su mano de obra. La mano de obra es precisamente el trabajo capacitado, es decir, población, ciudadanía capacitada para un trabajo cada vez más exigente o de alto rendimiento. ¿De qué sirve tener miles y miles de trabajadores que hasta se ponen contentos porque consiguen un trabajo de limpieza? ¿De qué le sirve al país? Y no desprestigio a nadie, ¿eh? No desprestigio a nadie. Mi abuela era empleada doméstica. Pero ¿de qué le sirve a un país que mucha gente busque trabajo para cavar zanjas? ¿De qué le sirve a un país que solo 3 de cada 10 adolescentes termine secundaria? ¿Al país de qué le sirve? De nada. Le provoca graves inconvenientes. Inconvenientes sociales, inconvenientes culturales, inconvenientes productivos, inconvenientes económicos. Pero sí le sirve a un sector político de nuestra sociedad. Ese sector político de nuestra sociedad, que es una izquierda marxista organizada, sí va medrando con esas dificultades económicas, culturales, educativas, que tiene un gran porcentaje de las nuevas generaciones de este país, que fueron degradadas, deploradas por un sistema de enseñanza que fue realmente malo, que fue adoctrinante, que fue irresponsable. Lo estamos viendo con el caso FENAPES, con las investigaciones de más de 130 docentes, por lo menos por lo que se va viendo hasta ahora, más de 130 docentes que faltaron un montón a dar clase en el trámite de cada año, pidiendo horas y horas porque no se sabe. Pero aducían que había un convenio, el dichoso convenio, digno de un sainete, ¿no? De una obra de teatro realmente tragicómica. Todo eso sumándose a pésimos planes de estudio, donde se introdujo la doctrina marxista. Voy a hablar, si es posible, en la segunda media hora, pero seguramente vamos a contar con la presencia también del diputado Gianoli y podemos también conversar de estos temas. Ya está con nosotros el diputado, el ingeniero agrónomo César Vega, que está escuchando muy atentamente esto. ¿Cómo te va, César? Gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, Rubén, ¿me escuchás? Se escucha bajito. Bueno, a ver. Hola, hola, A hola, ver ahora. hola, 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 Ahora hola, sí. hola, 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 hola. Bueno, buen día, Rubén, ¿cómo Buen andás? día, ¿cómo te va, César? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, Sí, ahí ando medio siempre en la máquina. Yo escucho mucha radio, pero siempre estoy haciendo algo y escucho a medias. No te creas que escucho el 100%. contigo tenemos De una vez en cuando. particularidad, César, es que hacemos Radio Verdad, hacemos preproducción y producción al aire, como pasó ahora, y Todo. eso es algo así como la radio en sí, ¿no? La radio cuando es en vivo es todo esto. Pasan todas estas cosas y Ah, está bueno que pasen porque la gente entiende que se está trabajando, se trabaja en serio, cometemos sí, errores, cometemos aciertos. No, habíamos quedado sí, en seguir con el tema. está, Es realmente escandaloso esto de la Ruta está, 5, ¿no? sí, Yo le comentaba a sí, la gente que ayer miraba un documental, César, sobre cómo trazaron todas las avenidas, las rutas en Estados Unidos, estoy hablando de allá de las décadas del 20, sí, del 30, y los planes impresionante. realmente impresionantes que tuvieron esos tipos para que Estados Unidos se desarrollara como país, y uno de esos motivos centrales fue la caminaría interna de ese gigantesco país, el sistema de rutas que habían trazado, sistema de autopistas con avenidas centrales de cada estado que se pudieran comunicar con salida y entrada. Es decir, esa ruta central de cada estado es la misma de todo el país. Fíjate vos qué interesante, ¿no? El concepto dinámico de... Y yo decía, en estos años, en estos últimos 15, en estos 15 años que precedieron a este gobierno, no hablo de este gobierno porque este gobierno bajo pandemia, hace 2 años y poco que está, no va a poder cambiar todas las rutas de las avenidas del país, pero no se invirtió en lo que sería caminería interna para un país que se precie de ser productor agropecuario, que hubiera permitido abaratar costos, que hubiera permitido el desarrollo de esa industria agropecuaria con buena caminería interna, con buena conexión de fibra óptica en estos momentos del mundo y con un buen sistema de rutas que se podrían haber mejorado y mucho. Nada de eso se hizo. Está destrozada la No, caminaría del yo interior. para ser objetivo, creo que se gasta muy mal en rutas en el Uruguay, pero tenemos que reconocer que en el periodo del Frente Amplio, no sé en cuál de ellos, las rutas nacionales mejoraron bastante. Yo los otros días anduve por la ruta 109, que la hice de punta a punta, y es terrible, pero bueno, me sirvió. Mm. Este, de todas maneras, no te olvides que en nuestro país las rutas fueron trazadas para extraer recursos, ¿no? Ya sea, en realidad desde los caminos del Rey, todos confluyen hacia el puerto de Montevideo porque el objetivo era extraer recursos. ¿Eh? Sí, estoy bien al tanto de lo que estabas comentando con respecto al trazado de las rutas de Estados Unidos, Eso que es se ve por importante lo que decís, ¿no? Montevideo. El trazado de las Sí, rutas que no vos se ha viste que son como cambiado. una manito, sí, A sí, eso son me como una refiero. manito que está la 1, la 2, la 3, después está la 4 allá arriba, la 5, la 6, la 7, la 8, Sí, la 9 y la 10. Todas sí, confluyen hacia Montevideo. sí, sí. Es como si Este, fuera, viste, los una rayos del man- sol, viste, que cuando dibujamos cuando somos niños, salen todos los rayitos que entran y salen a Montevideo. Pero no hay un sistema dinámico de rutas que Ahora, haya un trazado distinto. A eso me refiero, ¿no? no, después hemos estado mejorando, porque vos mirás algunas de las que, de la 11, las que cortan a estas otras, eh, digamos, hemos ido mejorando hasta la 26, incluso ha mejorado un poco. Este, Pero un poco, César. Ahora, con respecto al tema Mira, del tren, hay y países, hay para qué países quiero que en corregir 15 algo. años, sí, pero Mm, hay países que en 15 años se sí, refundaron sí, y pasaron sí. a ser países casi en desarrollo. Mirá que 15 años es mucho tiempo. Nosotros gastamos muchísimo dinero de nuestro endeudamiento, o sea, la gente no estamos muy dormidos en el Uruguay, Sí, además no sí. estamos haciendo una crítica objetiva. Este, Nosotros gastamos muchísimo dinero en endeudamiento y ese dinero no lo estamos viendo, Mm, ¿tá? Y eso no puede pasar más. eh. Para que te voy a corregir un dato del audio que pasamos los otros días, porque esto va a ser muy grave ya. Después de la nota, te puedo garantizar que entre lo que yo comenté, lo que comentamos en tu programa, lo que volví a comentar este domingo y lo que estamos comentando ahora, Mm, la gente que vive en el eje de Ruta 5, como yo dije, Rubén, mm. nadie va a querer vivir en el eje de la Ruta 5 si esto acontece como aparentemente va a acontecer. Quiero corregir algún número en base a los 2 millones de toneladas de celulosa que Mm, sacaría, y por no estar pronta
la vía, digamos, aclarando, porque no todo el mundo tiene por qué estar al tanto de lo que ya hablamos la semana pasada, Exacto. eso se transportará en camiones. Bueno, será un camión cada 5 minutos. Eso documentalo ahí porque está bien hecho. Cuando estas cosas las digo es porque están bien hechas. Y a una velocidad promedio, que vos vas a ver que no es tan fácil, porque esto es teórico, pero en la práctica no va a ser tan fácil. Viniendo por ruta 5 te vas a cruzar a un camión cada 870 metros, un camión con zorra cada 870 metros. Mm, Pero sí, ¿por qué esto es teórico? Porque después los camiones se te van a juntar. ¿seguro? Es como las Sí. largadas de las contrarreloj de la vuelta ciclista. Los ciclistas se largan cada tanto y están todos separados en el momento de largar, pero Claro, luego se juntan porque algunos se enlentecen y otros son más rápidos. Pero exacto. Rubén, teníamos que sumar todos los productos químicos que salen desde la zona franca que le regaló, ahí sí el Frente Amplio se la regaló Mm, a UPM. Una mm, zona franca en un puerto de Montevideo valía muchísimo dinero. Yo creo que este era el más grande de todos los intereses de UPM ajá, para sus inversionistas. Y tenés que contar que entonces va otro tanto para allá con productos químicos y no sé con qué me quedo. Si no, me quedaría en que no me conviene chocar ni con un camión con celulosa ni con un camión con productos químicos, pero mucho menos con un camión con productos químicos. Entonces vos vas a estar cruzándote con un gran camión con zorra cada 2 minutos y medio o menos mm, en la ruta 5. Entonces esto tiene que ser una moratoria, como ya hemos pedido para otros asuntos, mm. moratoria inmediata de Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo, porque si no, será un desastre. Ujú. Que no, después para que no se diga que no se dijo, como digo yo, y vos sabés que no soy tan partidario de las alertas esas como, Sí, bueno, sí, ¿qué sí. más te puedo decir? Los accidentes, Mm, aparte del componente humano, los accidentes existen por sí solos cuando uno anda en un vehículo. claro. Entonces estas multinacionales se cubren con seguros, pero, pero nosotros la vida no se cubre con seguros así, no es tan Claro. fácil. Sí, sí. Es- o La vida que sea, está, corre, tiene más probabilidad de riesgo con ese tipo de tránsito, pero a su vez le quita calidad de vida a todos los uruguayos que tengan que transitar por ahí por cuestiones de trabajo, por transporte, sí. porque viven, porque tienen familiares. Yo, por ejemplo, a mi amigo José, que vive en el kilómetro 33 de la ruta 5, le voy a decir que no voy a ir más, no puedo ir más. No, ahí no va a estar tan No va a complejo. estar Acá va a estar complicado todavía bastante ahí. cerca, tipo Juanico, es un poquito más adelante, hay progreso, ¿no? Mm. Por ahí no va a estar, por suerte no estaría tan complejo, pero sí. Y otra Vos cosa, sabés que yo otra entiendo cosa, que estás César. haciendo un periodismo, ya te lo ¿Qué, dije, te lo qué quiero ancho tiene la repetir. ruta 5? ¿Qué ancho tiene la ruta? Pues son chiquitas las rutas, ¿viste? Yo veo rutas Bueno, de otros países y vos decís, para, vos tenés una senda para ir y otra para venir. Ahora, la senda que es para ir y bueno, venir, la nuestra, esa es solo una senda para ir en un país como la gente. Es decir, esa senda tendría que ser solo para ir y otra igual para venir. Y además se usan los sí, canteros con vallas, ¿viste? Que se usa un cantero que separa una de la otra. Nosotros no, nosotros usamos el mínimo y recurso. la ruta Bueno, dale que va, 5, tiramos una cintita de asfalto chiquita, ¿no? Es una cinta ahí en el medio del campo, una cintita fina, y marcamos en el medio, y a veces hay algunos tramos, sí, que son más, son más correctos, digamos, no sé, pero hay grandes kilometrajes donde vos vas en una cintita finita, ¿no? sí, la ruta 5, no de casualidad se está anchando, creo que se dice, Ensanchando, sí, haciendo más incluso, ensanchando así. sí. Yo estuve por ahí hace poco, por lo tanto sé que se está haciendo. Pero Ese fue claro, el es muy proyecto, ¿te caro. acordás del ingeniero Cáceres, cuando el gobierno de Jorge Valle? Esa ruta fue mejorada por Lucio Cáceres, que incluso se hicieron esos terraplenes a los costados, que es para soportar que el terreno, que la ruta no caiga,
está muy bien diseñada esa Ruta 5, que también hizo después todo el Complejo América, y la Ruta 9, y la Ruta 8, eso fue Lucio Cáceres con Jorge Valle. Ujú. Mirá que eso no fue del Mirá Frente vos, Amplio. en Ahí una ya se época olvida, en la ¿viste cómo nos cual olvidamos? Lo que pasa que, el endeudamiento del periodo de Jorge Valle fue de sí, tan solo 5.000 y algo de millones de dólares. Eso es sí, importante recordarlo. claro que sí. Está Y bien, lo el mismo dólar esto, compraba más que ahora, ¿no? Pero no fue tan alto el endeudamiento del periodo de Jorge Valle. Fueron 5.000 y algo de millones de dólares. Nada más. sí, y el déficit no fue tan alto tampoco, el déficit Mm. fiscal que dejó. Y el déficit que dejó fue de 1,2, creo, algo así. Exacto, por ahí, exacto. Sí. 1,2. Sí. Pero bueno, está todo dicho, Rubén, y me congratulo de que los periodistas, en tu caso, hablen de esto, porque acá el gobierno compró lo que ya había comprado el Frente Amplio, Ujú, continuó, digamos, en esta línea, y yo creo que ahí hubo una equivocación. Por eso te reitero que para mí el presidente, el día que lo vea el presidente, que estoy por verlo seguramente muy pronto por el tema de la yerba mate, le ujú. voy a decir, ¿vos te acordás cuando vinimos porque te pedimos que aplicaras el artículo 7 del contrato ROU-UPM? Yo creo que debe estar arrepentido de no haberlo votado, porque Mm. con ese artículo vos quedabas exento de tiempos, Se de suspendían las multas. obras, se suspendían. El Frente Amplio hizo todo mal en esta materia porque ahí Tabaré Vázquez actuó como una especie de rey. Yo les recuerdo que él dijo un día, bueno, vamos a ponerla acá, en el Río Negro, en este punto, en Centenario, el Mm, tema del impacto ambiental. sí. La última foto que subí a mi Telegram muestra cómo está el Río Negro en este momento. Hay una masa que es mucho más que pintura verde. Ujú. Es desastroso eso. En fin, no. Sí, sí, sí. Después en otro momento hablamos de ese tema, César, y Un vemos a ver abrazo qué para pasa. Gianoli, que sé que está por hablar con él. Sí, Saludo. vamos a hablar también de los desastres que hay en Montevideo, ¿no? De la contaminación que hay, el problema de saneamiento que hay en Montevideo, el problema del agua, tantos problemas hay. César, vamos a seguir con este tema, si te parece. Vamos a Sí, como no, seguir. muchas gracias, Rubén, a la Así orden. me mantenés al tanto de qué te dijo el presidente, en qué va a quedar esto, si va a haber una moratoria, si no va a haber. Ojalá que la haya. Te mando un abrazo, César. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a El vos. diputado César Vega conversando con nosotros. Vamos a una pausa, Damián, y ya recibimos a otro diputado, pero diputado por el Partido Nacional. Estamos hablando con Vega, diputado por el PERI. Vamos a hablar con Gabriel Gianoli en un rato. Quédate ahí.